A continuación vamos a invitar al Padre Tony Miró, que nos va a hablar sobre la muerte a los ojos de la fe en Cristo. ¿Desde ahí? Muy bien, perfecto. Gracias. Buenas noches. Y empezar agradeciendo la invitación que Miriam me ha hecho para estar aquí con ustedes. Y quisiera poder llegar a todos, porque sobre este tema de la muerte y la vida hay tanta mezcla, tanta confusión, tanta cosa, que es importante tener esta oportunidad cortita, es un tema muy largo, para poder clarificar algunas cosas. Sobre todo, claro, que lo que me toca a mí, desde la fe. Ella nos ha hablado desde el punto de vista de la psicología, que van íntimamente unidas, porque todo lo que hablamos de la muerte y la vivencia de la muerte son sentimientos, sentimientos que los vivimos cada uno según nuestra fe, según nuestra formación, según nuestro entorno, y esos sentimientos se trabajan desde muchos puntos de vista para ayudarnos a vivirla y a entenderla. 78.000 años antes de Cristo se descubre la primera tumba que había algo más que los huesos, unos adornos, unas hojas, una colocación. Ahí los historiadores empiezan a decir, bueno, ahí se podría decir que empieza la religión. De alguna manera, el hombre, entonces era el hombre neandertal, antes del Homo sapiens, empieza a hacer algo más que simplemente morir y dejar que los huesos se pudran como cualquier otro animal. Empiezan a poner una joya, un trozo de piedra, un collar, unas hojas, y empieza un caminar de la humanidad en que siempre ha sentido la necesidad de buscar algo más. Esa pregunta o esa afirmación de decir, no es posible que la vida acabe así. Y eso empezó desde el comienzo de la humanidad, cuando el ser humano empezó a diferenciarse de los animales y entrar en un proceso evolutivo hasta llegar al día de hoy. Cada cultura en la historia ha hecho su propio relato de la muerte. Tenemos Babilonia, Egipto, evidentemente Israel, los grandes imperios, Roma, Grecia, todos han hecho un relato propio de lo que es la muerte y lo que es la vida. Toda la historia ha intentado entender y profundizar en el tema de este. ¿Por qué? Porque es lo que daba sentido a lo que no tenía sentido. A mí que no me vengan a hablar de la muerte como una cosa bonita. No es así. Se busca sentido, se busca un porqué. De tal manera que incluso las filosofías más ateas, más no creyentes, como por ejemplo es el marxismo, que niega absolutamente la existencia de Dios, llegó en el siglo XX a plantearse que si el hombre, el ser humano, no tiene una trascendencia, la vida pierde el sentido. Hasta estos límites llegó a la humanidad la necesidad de buscar que el ser humano tiene que ir más allá. Necesita, para tener sentido en la existencia, algo más, algo que trascienda. Y ya les digo, así como las filosofías generalmente aceptan de una manera u otra esa trascendencia, se llegó hasta el marxismo a aceptar la necesidad de que para poder vivir necesitamos pensar que hay algo más allá. No basta el más acá. No basta decir somos como animales o que bueno, en mis hijos yo voy a dejar o cuando yo me muera crecerán de mí unas plantas o yo me fundiré con las energías universales, como ahora la New Age nos quiere hacer creer. La cuestión está en que de una manera o de otra siempre se ha buscado la trascendencia del ser humano. Y llegamos al tiempo de la Biblia. La Biblia es un relato progresivo, tiene una pedagogía. No se puede leer al principio igual que al final.
los fundamentalistas, sobre todo los protestantes, confunden las cosas, mezclan el principio con el final, no entienden de qué va. En la pedagogía bíblica, al principio, no cree en la resurrección ni en la vida. Cree que el hombre, ser humano, se le entierra y ahí se acaba su destino. Por eso oímos en los salmos, dice, ¿de qué sirve que me muera? ¿Voy a alabarte desde la fosa? ¿Voy a poder alabar a mi Dios desde la muerte? Al principio la Biblia entiende que el premio que Dios da a la gente buena es la riqueza, los hijos, la descendencia, muchas ovejas, mucho ganado. Y así entendía al principio la Biblia la bendición de Dios, que aún siguen entendiendo ahora sí ciertas teologías que vienen de Estados Unidos, protestantes. Pero el biblista se va haciendo una pregunta que también nos hacemos hoy. ¿Cómo es posible que el pobre, que es buena persona, que hace el bien, que comparta lo suyo, sea un maldito de Dios? Y el rico, el poderoso, que roba, que corrompe, que engaña, que miente, que vive como quiere, sea un bendito de Dios. La Biblia empieza a cuestionarse cosas y dice, ¿cómo es posible que el rico viva tanto y en cambio el pobre, que ha sido bueno, que ha sufrido, muera enseguida? Aquí algo falla. Y efectivamente, se van cuestionando la palabra de Dios, se va cuestionando poco a poco para descubrir dónde está esa palabra de Dios. Los huesos no pueden alabar al Señor. El premio no puede ser que tú seas rico y el otro sea pobre. No puede ser. Algo tiene que haber. Y esa reflexión acaba en el libro de los Macabeos cuando varios judíos se niegan a comer carne de chancho y adorar a los ídolos y el rey los quiere matar. Y entonces empiezan a pensar, esos que dan su vida, ¿no será que continúan viviendo en Dios? Y ahí el biblista ya empieza a cuestionarse que quizá no sea la tumba al final, que quizá va más allá de eso. Y así sigue todo el proceso bíblico de reflexión y pedagogía hasta que para nosotros llega Jesucristo. Jesucristo, Jesús, el hombre, agarra toda la tradición profética de la Biblia, no la tradición sacerdotal, no la tradición levítica, agarra la tradición profética y nos viene a mostrar ya de una manera definitiva por dónde van las cosas. Por fin alguien nos clarifica perfectamente que quizá sí hay una respuesta, quizás sí hay una respuesta. Primero hay que decir que Jesús no hace de la muerte nada bonito. Yo he visto gente de ciertas tendencias que cuando muere alguien se ríen, hacen una fiesta. No. Jesús, profundamente humano, comprende profundamente a los humanos, porque una ruptura del nivel de la muerte, una separación, una injusticia, porque la muerte es una injusticia. La muerte fractura todos mis anhelos, mis ilusiones, mis proyectos y en un momento los destroza. Es la injusticia más grande que el ser humano puede vivir. Y la vivimos porque somos seres humanos, somos finitos, no somos eternos. Dejaríamos de ser seres humanos si fuéramos eternos. Quizás seríamos ángeles, pero no somos ángeles. Y Jesús vive esa realidad en su tierra, en su pueblo, con su gente. El dolor, la finitud, que la muerte no es para reírse, que la muerte duele, que la muerte no es algo bonito, que no sean poesías de la muerte. Lo vive profundamente y lo vive de tal manera que nos da una respuesta al mismo nivel de su propia experiencia como hombre enviado
por nuestro Dios. Citemos, estoy mirando el reloj, citemos 3 ejemplos. Primero, la hija de Jairo. Va un señor llorando, se arrodilla delante de Jesús, salva a mi hija, cura a mi hija, revive a mi hija, y Jesús se conmueve por el sufrimiento de un padre. Va y revive a la hija de Jairo. Recuerdan el pasaje, ¿verdad? Los que leen la palabra de Dios. Y revive la hija de Jairo. Un segundo episodio, cuando caminando Jesús se encuentra con la viuda de Naín que va a enterrar a su hijo. Ella no pide nada, nadie pide nada, él se acerca, se implica, se empatiza con la mujer porque acaba de morir su único hijo. Para una madre, entonces, quedarse sin su único hijo significaba quedar completamente desamparada, porque necesitaban tener un hombre, las mujeres no tenían ningún derecho, de nada. Y si su hijo moría, era viuda, se quedaba sin ningún varón. Se quedaba destrozada y seguramente tendría que vivir su vida pidiendo limosna. Ya no podría negociar ni tener propiedades ni nada de nada. El dolor de esa madre era un dolor de desamparo absoluto. La muerte de su hijo significaba su propia muerte en vida. Jesús, sin que se lo pidan, se acerca y revive a ese joven. El tercer caso que también conocemos, que es el más famoso, que es la resurrección de Lázaro. Jesús tenía 3 amigos TET, no amigo en plan del día de la amistad, no, 3 amigos TET, que eran Lázaro, María y Marta, amigos profundos. Y muere su mejor amigo. Y es la vez que encontramos a Jesús llorando. Jesús llora la muerte de su amigo. Y llora no una vez, varios. De tal manera que la gente que lo veía se preguntaba, ¿por qué llora? Lo hubiera podido resucitar. Y ese amor de amistad va y revive a Lázaro. Son 3 escenas importantes ante el sufrimiento, ante el desamparo, ante el amor. Jesús actúa. Son signos de la forma de ser de Dios. Jesús no podía ir resucitando, reviviendo a todos los muertos de su época, pero sí que esos episodios que nos presenta el Evangelio nos muestran claramente cuál es la actitud de Dios ante el sufrimiento, ante el desamparo, ante la ruptura por amor. Dios se implica, Dios no es indiferente, Dios no se mantiene al margen de ese dolor profundo que el ser humano vive ante esa ruptura. ¿Y qué tienen en común las 3? Y ahí voy al caracú de lo que hoy quiero hablar. Lo común de las 3 es la confianza. La confianza. Ahí radica la gran diferencia. Por mi confianza en Jesús sucede lo que sucede. Jesús se muestra mostrando que nada se acaba, nada es el fin, y menos la muerte, ni el pecado, ni la corrupción, ni la oscuridad, cuando vivimos la confianza. ¿Ven? Ese detalle que también Miriam cita en su libro, en un pasaje que leí, la confianza. Este dato de la confianza, que es vivencia, que es capaz de mitigar el dolor normal de una ruptura, no evita que el ser humano muera,
pero nos da una visión nueva de la muerte. Yo vivo la muerte del otro, hablo de la muerte del otro, no la propia, del otro, con la confianza absoluta de que eso no es definitivo, que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Esa seguridad no es una cosa mítica, no es una cosa inventada por el ser humano, como decía Freud, por la necesidad de justificar su propia finitud. No, ni tampoco es que el ser humano se encuentra como un gusano, como decía Nietzsche, y tiene que buscarse algo para llegar a ser un superhombre. No, no es algo mítico, no es un relato ni un cuento de viejas. Esa confianza marca una realidad que me hace posible entender la muerte y entender la propia vida. Y, apretando las tuercas, atender y entender mi propia muerte. Jesús dijo, después de morir, nos dijo, escuchen, yo voy a prepararles sitio, no les dejaré huérfanos, no están solos, yo no les abandono, ustedes confíen en mí como yo confío en el Padre, y esa confianza les abrirá un camino que les llevará a la vida, al abrazo tierno de Dios, a la recogida de ese Dios que es amor puro. No ama, Dios no ama, Dios es el amor que abraza, el amor que mueve, el amor que espera, el amor que reivindica, el amor que lucha, el amor que se compromete, el amor que resucita. Porque el amor nunca es solidaria con la muerte, nunca es solidaria con la enfermedad y la injusticia. El amor siempre reivindica la vida. ¿Y cómo podemos concretar esto para ir aterrizando? ¿Ustedes recuerdan una escena de la vida de Jesús? Jesús está en la cruz y uno de los delincuentes que tiene a su lado le dice, Maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y se lo pide a un señor crucificado, derrotado, vencido por las fuerzas políticas y religiosas de su tiempo, un señor torturado, clavado en una cruz, y el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero lo mejor es la respuesta, una respuesta que por fin nos abre las puertas definitivamente. Yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No dije mañana o cuando venga el juicio universal o al final de los tiempos o que tienes que pasar por un tubo con una luz al fondo o que eres un fantasma que se mueve por ahí si no tocan las campanas de la iglesia o que tienes que poner un vaso de agua debajo del ataúd. Todas esas supersticiones, mentiras, o va a ir como un fantasma, todo eso no existe. Esos son cuentos de vieja, supersticiones que han roto la fe en Jesucristo. Él le dice, hoy, tú, por haber confiado en mí, hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Y ten la seguridad. La confianza de un delincuente en un derrotado abre las puertas. Y con él nos abre las puertas a todos y cada uno de nosotros cuando vivimos profundamente esa confianza. Vivir en la confianza absoluta en Dios. Poner nuestra vida en sus manos. Saber que el final no es ese. Porque el final lo vemos los que quedamos. Para el que muere, no muere, sigue viviendo. Quizás sea un poco complejo esto para explicarlo ahora, pero el que muere, lo voy a decir una vez por lo menos, el que muere no siente que muere, Él sigue vivo en la dimensión de Dios.
Los que nos quedamos aquí sí vemos la muerte, pero el que está muriendo no pasa, repito, por un tubo ahí profundo, una luz al fondo, no va haciendo el vago por el pueblo asustando a la gente, no se convierte en un fantasma o un espectro, no. Dios no hace nada que dé miedo, no hace nada que asuste, no hace nada que haga sufrir. Para el que muere, pasa automáticamente a los brazos de aquel que nunca nos abandona, que siempre nos ama, que siempre está ahí. El que vive la confianza cambia su vida. Desaparece el miedo, los temores, entiende y se implica con el que sufre, con el necesitado, con el pobre, con el que no tiene, con el que es corrompido, con el que es aplastado por las fuerzas políticas, económicas y sociales en nuestro país, porque el que tiene confianza, confía en alguien, en Jesús, que estuvo clavado en una cruz, que fue derrotado, pero fue capaz de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque tú eres un Dios bueno, que tú nunca abandonas a alguien que confía en ti. Punto. La exposición del padre Tony Miró, que nos hablaba sobre la muerte a los ojos de la fe en Cristo.